buenos días Fabiola. Les quiero presentar a Fabiola Arias. Ella es la jefa del Laboratorio de Referencia Nacional del Instituto de Salud Pública. Como les contó recién la doctora Escobar, parte del nivel central del programa de tuberculosis, y ella nos va a presentar lo referente a localización de casos de tuberculosis y al diagnóstico bacteriológico. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias. Iniciando, siguiendo con el programa, vamos a conversar un poco de la localización de casos y el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis. En esta clase vamos a revisar la localización de casos, el diagnóstico por sospecha clínica, la búsqueda activa de tuberculosis en casos especiales, y de ahí vamos a hacer una revisión de cómo está el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis en Chile. La localización de casos es una actividad de salud pública que consiste en identificar mediante pruebas de tamizaje a las personas que presentan tuberculosis pulmonar activa en la comunidad, que son ellos los fuentes de la transmisión de la tuberculosis. Es una labor que se realiza y que la tiene que realizar todo el equipo de salud, independiente del estamento, especialidad o nivel de complejidad donde nos encontremos trabajando. Por lo tanto, vamos a realizar la localización de casos en los hospitales, en la parte de atención cerrada, en la parte de atención abierta, como los centros de especialidades, los servicios de urgencias y también en la atención primaria. Y en la atención primaria, la que está llamada a realizar la mayor parte de la localización de casos, donde va a realizar la localización de casos intramural activa o pasiva, y donde también se pueden desarrollar actividades de localización de casos extramural selectiva. ¿Cuáles son los objetivos de la localización de casos? El primer objetivo es epidemiológico, porque lo que yo quiero es cortar la cadena de transmisión. Por lo tanto, necesito localizar todos los casos pulmonares que estén en la comunidad y que van a constituir las fuentes de infección, para poder realizar cortar esta cadena de transmisión y reducirla hasta eliminar el riesgo de infección. Y por otra parte también tiene un objetivo clínico, que es disminuir el daño orgánico, secuelas y muerte causada por esta enfermedad. Por lo tanto, tengo una parte, que es la parte de salud pública, donde yo voy a encontrar a los casos pulmonares, y por otro lado, esta parte clínica, donde yo voy a encontrar a un grupo, especialmente un grupo de casos extrapulmonares, que me van a generar también, o van a aportar casos dentro de la incidencia nacional de tuberculosis. Por lo tanto, el tamizaje permite encontrar la enfermedad en personas que no sospechan que la tienen, y nos permiten hacer un diagnóstico mucho más oportuno para cortar esta cadena de transmisión. Existen poblaciones vulnerables para tuberculosis que son necesarias que las identifiquemos y que cada uno conozca cuando llega a algún centro de salud a trabajar. Esas poblaciones vulnerables se definen como grupos que, por razones de carácter biológico, socioeconómico o una mezcla de ambas, tienen más riesgo de enfermar que la población general de tuberculosis. Por lo tanto, estos los vamos a llamar grupos vulnerables para tuberculosis, los cuales van a ser muy importantes ahora para realizar esta localización de casos, como vamos a ir revisando durante esta exposición. Estos grupos vulnerables son las poblaciones mayores, los extranjeros, los contactos, VIH, diabetes, alcoholismo, drogadicción, situación de calle, personas privadas de libertad, pueblos indígenas, trabajadores expuestos a sílice o con silicosis, personal de salud e inmunosuprimidos. Estos son los más importantes con los que nosotros tenemos que familiarizarnos, que son los que van a tener van a ser más vulnerables a la tuberculosis, y que cada uno, depende de dónde llegue o esté destinado a trabajar, tiene que identificar cuáles son estos grupos vulnerables para poder realizar actividades de localización de casos. Por lo tanto, también dentro de la nueva normativa, de los cambios que hemos realizado en el programa de tuberculosis,
ya no nos vamos a enfocar solo en el sintomático respiratorio, que era lo que realizábamos con anterioridad, sino que ahora vamos a empezar a buscar el caso presuntivo de tuberculosis. Y ese caso presuntivo de tuberculosis se define como una persona de más de 15 años que presenta tos con expectoración por al menos 2 semanas y que esté asociado con al menos una de las siguientes características. Primero, pertenecer a alguno de los grupos vulnerables que ya les describí anteriormente, o que presente también algún signo y síntoma para la tuberculosis, como son la fiebre, la baja de peso, sudoración nocturna o una hemoptisis. Por lo tanto, a todas estas personas que nosotros vamos a declarar como un caso presuntivo de tuberculosis, les vamos a tomar una muestra seriada de esputo y le vamos a hacer un PCR como primera prueba de diagnóstico. Para resumir y un poco esquematizar lo que estábamos conversando, un adulto que tenga tos y expectoración por más de 2 semanas, que sería la antigua definición de sintomático respiratorio, a esa persona le tengo que preguntar primero o saber si pertenece a algún grupo vulnerable de tuberculosis, como ya los describimos, y si pertenece a uno de esos grupos, inmediatamente le vamos a tomar una muestra y la vamos a enviar al laboratorio. Si es de población general, son personas que no tienen ninguna de estas características de vulnerabilidad, voy a tener que consultar por otros signos y síntomas de tuberculosis. Si tiene fiebre, si tiene baja de peso, sudoración nocturna o hemoptisis, y con esto con uno solo de estos factores, va a entrar a la toma de muestra y se va a enviar al laboratorio para realizar el diagnóstico de tuberculosis. Por lo tanto, en esta nueva normativa lo que se hizo es focalizar la pesquisa de tuberculosis en la comunidad y focalizarla sobre todo en los grupos vulnerables, que todos conozcamos los grupos vulnerables de tuberculosis y que ahí realicemos esta localización de casos. Por lo tanto, los casos presuntivos de tuberculosis necesitamos que encontrarlos, necesitamos que exista esa búsqueda en cada uno de los centros para así después enviarlo al laboratorio. Y esta búsqueda tiene una pertinencia territorial y una pesquisa en terreno que es bastante distinta a lo que hacíamos anteriormente. Y yo creo que una de las características más importantes es que vamos a dejar de pedir esta cantidad exorbitante de muestras que se pedían para hacer vaciloscopía y vamos a empezar a enfocarnos en esta focalización y eso va a significar menos muestras que llegan al laboratorio, pero de esas muestras que llegan al laboratorio vamos a tener una mayor probabilidad de encontrar tuberculosis porque estamos focalizando en estas características especiales, en esta vulnerabilidad o signos y síntomas específicos de tuberculosis para poder realizar el diagnóstico. Cuando hablamos de una sospecha clínica de tuberculosis, tenemos que tener claro que esto es un acto médico, que es distinto a la localización de casos que les estaba explicando, que se realiza en la comunidad como una actividad de salud pública, sino que aquí buscamos síntomas y signos de tuberculosis o cuadros clínicos que por su evolución obligan a considerar a la tuberculosis como un diagnóstico diferencial, aun cuando no cumplan con la definición exacta de caso presuntivo para realizar este tamizaje. Por lo tanto, si yo tengo a alguien que tiene fiebre, bajo de peso, sudoración nocturna, disnea, con tos de menos de 2 semanas o sin tos, igual un médico o un clínico podría solicitar un examen de tuberculosis para hacer este descarte de la enfermedad. Podemos pedir también la radiografía de tórax, que en estos casos ayudaría bastante, porque si sale alterada con imágenes sugerentes de tuberculosis, obviamente que va a ser mucho más certero pedir esta muestra y mandarla al laboratorio para hacer el diagnóstico o la confirmación de la tuberculosis. También tenemos que pensar en una sospecha clínica cuando tenemos cuadros respiratorios agudos graves y neumonias que no responden a los tratamientos antimicrobianos habituales. Por lo tanto, también tenemos una búsqueda de tuberculosis en grupos especiales. Y estos grupos especiales van a ser los contactos, las personas viviendo con VIH,
los PPL, los privados de libertad, los expuestos a sílice o los inmunosuprimidos. Para estos grupos especiales lo que vamos a hacer es hacer una radiografía de tórax, y esa radiografía de tórax, si está normal y no tiene síntomas, la verdad que tendríamos que hacer otra búsqueda de alguna otra patología de esa persona, pero si presenta síntomas, a pesar de que esté normal en este grupo de pacientes, se tiene que enviar una muestra para realizar bacteriología con una muestra de esputo, una muestra respiratoria. Y obviamente con mayor razón, si la radiografía está alterada, vamos a tomar esta muestra y la vamos a enviar al laboratorio para realizar el descarte o no, si tiene o no tuberculosis esa persona. ¿Por qué es importante realizar la localización de casos? Porque, como ven ustedes acá, la pandemia a todos nos ha afectado, y el programa de tuberculosis también. Nosotros durante el último quinquenio generalmente realizábamos alrededor de 300.000 vaciloscopías y 200 y tantos mil cultivos como actividades de localización de casos para el programa de tuberculosis. En el 2019 apareció la biología molecular, como ven ahí en color gris, con 20.000 pruebas que fuimos instalándola de a poco en la red. Pero en el año 2020 sufrimos esta debacle de la pandemia, donde la verdad que la localización de casos bajó en un promedio un 70% la cantidad de muestras que tomábamos, y lo que logramos aumentar en algún porcentaje fue la cantidad de muestras para PCR, donde pudimos ir aumentando, y que lo poco que llegara al laboratorio se le hiciera PCR por la realización, que es mucho más fácil, porque necesita menos capacitación, hubo mucha rotación de personal, y también porque necesitábamos un diagnóstico más oportuno en el laboratorio y para la tuberculosis. Y esta situación de disminución se ha seguido manteniendo durante el año 2021, pero sí hemos ido fortaleciendo la cantidad de PCRs que hemos ido realizando, donde de ahí aumentó de 25.000 a 60.000 la cantidad de pruebas moleculares que hemos realizado en la red, que ha ayudado a hacer este diagnóstico de tuberculosis de manera mucho más oportuna. Ahora vamos a realizar cómo hacemos este diagnóstico. Primero trabajamos en los centros donde vamos a poder hacer la localización de casos, ya sea esta actividad de salud pública, que es muy importante, que se realiza sobre todo en la atención primaria, y también este grupo que puede hacerse a través de la sospecha clínica, y todo esto tiene que llegar al laboratorio. Entonces llega al laboratorio, nosotros como país tenemos una red nacional de laboratorios de tuberculosis, que lo que permite es hacer una detección mediante alguna prueba bacteriológica del complejo Mycobacterium tuberculosis, y la resistencia a fármacos en una muestra clínica. Esto es lo que ustedes van a conocer en cada uno de los servicios de salud. Existe un laboratorio intermedio y laboratorios locales que permiten hacer el diagnóstico de tuberculosis a nivel descentralizado. Y por otra parte, también tenemos el Laboratorio de Referencia Nacional, que realiza actividades de identificación y vigilancia de fármacos antituberculosos, que como muy bien dijo Nadia, no es que el país o que todas las muestras que resulten positivas, tanto para tuberculosis como para el diagnóstico de resistencia, tengan que venir a nuestro laboratorio a que se confirmen y de ahí empezar un tratamiento, sino que en la red se realiza toda esta parte del diagnóstico a través de muestras, y nosotros continuamos con la identificación de micobacterias no tuberculosas y con el resto de vigilancia fármacos, sobre todo los fármacos nuevos que hoy en día se usan en el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente. La bacteriología de la tuberculosis ha cambiado muchísimo en el último tiempo. Si bien hace bastante tiempo que han ido apareciendo un montón y varias técnicas de diagnóstico molecular, se necesitaba hacer un reordenamiento de cómo nosotros como redes de laboratorio mundial íbamos a hacer el diagnóstico de la tuberculosis. Ya vimos que la baciloscopía y el cultivo no estaban dando el resultado que esperábamos o que necesitamos como país, sobre todo en países que tienen una tasa que no es tan alta.
si bien no hemos logrado bajar más las tasas de tuberculosis en los últimos años, Chile con una tasa de 15, la verdad que es una tasa bastante baja en comparación a sus vecinos. Por ejemplo, Perú, Bolivia tienen tasas cercanas a 100 por 100.000 habitantes, por lo tanto, obviamente que las mismas técnicas bacteriológicas como baciloscopía y cultivo no van a rendir lo mismo en un país como el de nosotros o un país como Perú, como Bolivia o otros países de América Latina. Por lo tanto, necesitábamos reemplazar la baciloscopía, que es una técnica que no es muy sensible, es muy específica, pero no muy sensible, y necesitábamos reemplazarla por una técnica más sensible. Y la Organización Mundial de la Salud y una serie de donantes y de organizaciones no gubernamentales empezaron a desarrollar y a presionar a la industria de que tuviera y sacara más técnicas moleculares rápidas y sensibles para poder apoyar con el diagnóstico de la tuberculosis. Por lo tanto, hoy en día, la prueba más importante que tenemos para el diagnóstico de la ATV es la biología molecular a través del PCR, y las vamos a llamar una prueba de ácidos nucleicos, que eso serían las pruebas de PCR o biología molecular, que son técnicas que se utilizan para detectar una secuencia determinada de ADN, y la detección de ese material lo que tiene es que permite un diagnóstico precoz de una enfermedad, ya que suele estar en baja cantidad. Y eso ustedes lo han escuchado mucho con el COVID, que fue la técnica que se implementó a nivel mundial, fue a través del PCR para su diagnóstico. Muchos NAT, que así es como llamamos a las técnicas de ácidos nucleicos, incluyen un paso que amplifica primero el material genético y después realiza esta identificación. Por lo tanto, estas pruebas que amplifican el material genético se denominan pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, NAT, y esta amplificación se realiza por el método que todos ustedes conocen, que es el método de PCR, y ese método de PCR requiere diversos ciclos térmicos que lo que va a generar es que va a producir más copias de ese ADN que a lo mejor era muy escaso en esa muestra, y lo que va a producir es una amplificación de esa cantidad de ADN presente en la muestra, lo que va a permitir que después realicemos una detección de manera mucho más confiable en el laboratorio. Todas estas tecnologías de amplificación pueden detectar amplicones en tiempo real, que es el PCR en tiempo real, que es el que se usa hoy en día de mayor manera en las redes de laboratorios. Y ese PCR en tiempo real utiliza fluorescencia, mientras que otras técnicas también pueden hacerlo a través de la lectura visual. Además, estas NAT pueden y tienen una ventaja que se puede diagnosticar al mismo tiempo que la tuberculosis, se puede diagnosticar la resistencia a fármacos. Por lo tanto, frente a toda esta cantidad de técnicas que han salido a nivel mundial y que se fueron potenciando con el desarrollo de técnicas para COVID también en los últimos 2 años, es que la Organización Mundial de la Salud sacó una nueva guía donde hace todo un ordenamiento de estas tecnologías y nos indica o nos dice cómo podemos utilizarlas. Creo que una de las cosas más importantes es que ahora las tecnologías para el diagnóstico de tuberculosis se pueden ordenar o se pueden clasificar en metodologías de baja, mediana y alta complejidad, en las cuales vamos a tener una serie de productos asociados. En los de baja complejidad están las técnicas como Expert, como TrueNAT, que son las que más conocemos, y la vamos a poder ordenar de esa manera, y el laboratorio va a poder saber qué técnicas va a colocar de acuerdo a su infraestructura, de acuerdo a lo que necesita tener para poder hacer el diagnóstico de tuberculosis. Por lo tanto, ahora también se clasificó una cosa con las tecnologías de baja, mediana y alta complejidad, pero también por la intención de uso. Por lo tanto, vamos a tener unas pruebas que van a ser utilizadas como diagnóstico inicial de tuberculosis con detección de resistencia y sin detección de resistencia, y también vamos a tener pruebas de seguimiento después de la confirmación de tuberculosis.
Cuando hablamos del diagnóstico inicial de la TB, tenemos que las pruebas recomendadas para la detección inicial y la resistencia de fármacos incluye los siguientes productos que son la tecnología Expert a través de su cartucho MTV-RIF, que fue el primero que salió, o el Ultra. También tenemos la tecnología TrueNAT, que tiene 3 tipos de chip que pueden realizar el diagnóstico de tuberculosis y también otro para el diagnóstico de resistencia a rifampicina. Y también tenemos plataformas automatizadas de complejidad moderada para la detección de tuberculosis y resistencia a rifampicina e isoniazida simultáneamente. Tenemos por otro lado un diagnóstico inicial que va a ser sin diagnóstico de resistencia, y en esto tenemos una tecnología que es TB-LAMP. Y también tenemos unos biomarcadores que se recomiendan para el apoyo del diagnóstico en grupos seleccionados de pacientes. Estos son los grupos de VIH, donde podemos utilizar la técnica del lipoarabino manano o técnica LAMP, que permite hacer un apoyo en pacientes que están gravemente o que entran graves al hospital, y que ayuda a hacer esta detección rápida de si tenemos micobacterias o no en ese paciente, y que nos permite tomar decisiones rápidas, en este caso para salvar la vida de algunos pacientes. En las pruebas de seguimiento en el fondo lo que hacen es reemplazar una prueba de susceptibilidad convencional que antes se demoraba mucho. Por lo tanto, ahora esta prueba de seguimiento va a incluir a técnicas de baja y alta complejidad. En las técnicas de alta complejidad tenemos a los LPA, que son para la detección de fármacos de primera y segunda línea, también tenemos las plataformas de baja complejidad para la detección de isoniazida, quinolonas y otros fármacos de segunda línea. Todas estas tecnologías han sido revisadas por OMS, han sido aprobadas cada una de estas pruebas, y existen recomendaciones para el uso de ellas, y que nosotros como encargados de la red de laboratorios de tuberculosis revisamos y en el fondo tomamos las decisiones en qué técnica vamos a instalar en cada uno de nuestros países. Ahora vamos a revisar cada una de las técnicas, las más importantes que se usan en nuestro país, para que ustedes tengan conocimiento de con qué resultados se van a encontrar cuando soliciten o les llegue un paciente diagnosticado con tuberculosis. La primera tecnología, y es la que más está, yo creo que la más usada en el país, es la tecnología Expert, que como les dije tiene 2 cartuchos, el MTV-RIF y el Ultra, que es el último que salió. Son PCRs en tiempo real, detectan el complejo Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a rifampicina. Las muestras que están validadas o verificadas para utilizar son variadas. Hoy en día casi todas las muestras de esputo y las muestras extrapulmonares están recomendadas para el uso con el Expert. La diferencia que tienen estos 2 cartuchos son los límites de detección. Tenemos un límite del primer cartucho de detección de 131 unidades formadoras de colonia, lo cual es bajísimo, porque una baciloscopía, su límite de detección está entre 5.000 a 10.000 bacilos por ml, y acá solamente hablamos de 131 unidades formadoras de colonia. Y el Ultra vino a mejorar la detección de la tuberculosis, donde tenemos 12 unidades formadoras de colonia nos podrían indicar a una muestra que nos dé un resultado positivo, y para el estudio de susceptibilidad a rifampicina necesita un poco más cantidad de bacilos, ya estaríamos en 114, lo cual nos ayudaría también mucho a hacer el diagnóstico en casos paucibacilares. ¿Cómo vamos a reportar o cómo ustedes van a encontrar los resultados de estas pruebas? Ya no hablamos de positivo o negativo con pruebas moleculares, hablamos si detectamos o no detectamos el ADN de la micobacteria, del complejo Mycobacterium tuberculosis en esa muestra. Por lo tanto, los resultados van a ser así: detectado o no detectado el complejo Mycobacterium tuberculosis. Y en cuanto a la resistencia a la rifampicina, también van a tener resultados que diga detectado, no detectado o indeterminado, ya que no fue capaz de realizar el estudio de susceptibilidad porque tenía una muy poca cantidad de unidades formadoras de colonia esa muestra.
También nos van a entregar una semicuantificación y esa semicuantificación ayuda un poco y es similar a lo que teníamos con la baciloscopía, en si es una semicuantificación alta, media, baja, muy baja o trazas, que es lo que tiene el ultra. Y esas trazas son las que están muy cercanas a estas dos unidades formadoras de colonia que permiten hacer este diagnóstico tan sensible para la tuberculosis, pero que nos puede dar este resultado indeterminado para resistencia a rifampicina. También hay una mejora desde un cartucho a otro en el tiempo en de proceso, de 110 minutos pasamos a 77 minutos cuando tenemos un resultado positivo. Por lo tanto, también nos permite mejorar la capacidad de trabajo que tiene un equipo durante la jornada laboral. Una de las cosas importantes es tener claro cómo vamos a interpretar los resultados de los laboratorios de las trazas, que siempre cuando nos encontramos con esto hay cierta desconfianza, hay miedo un poco si vamos o no a detectar o vamos a calificar un caso como tuberculosis activa cuando tenemos resultado de trazas, y en la nueva normativa aparece claramente especificado qué es lo que tenemos que hacer cuando aparece un resultado trazas, y esto es bueno que lo conozcan y lo tengan y sepan a dónde consultar si se les aparece algún paciente con esta situación. Todas las personas que cumplen criterios de CPT, que ya los revisamos en la parte de localización de casos, y que no tienen antecedentes de tratamiento previo por los últimos 5 años, tratamiento de tuberculosis por supuesto, se debe informar como caso positivo e iniciar un tratamiento inmediatamente con esa persona. En muestras que son extrapulmonares o provenientes de menores de 15 años o de personas con VIH y sin antecedentes de tratamiento previo por tuberculosis en los últimos 5 años, también debemos informar como positivo a esa muestra, y este sería también un caso de tuberculosis. Ahora bien, las personas que no cumplen con criterios de CPT o que tienen antecedentes de tratamiento previo por tuberculosis dentro de los últimos 5 años, se debe realizar una evaluación del paciente por el médico referente clínico del servicio de salud para determinar si corresponde a un nuevo episodio de tuberculosis activa o si existe la posibilidad de que sea un falso positivo por el antecedente previo de tratamiento. En esto sí tenemos que tener claro que las indicaciones y las últimas publicaciones indican que la probabilidad de que sea un falso positivo en un resultado de traza se da mucho cuando ha pasado 1 o 2 años que yo he tenido un tratamiento previo de tuberculosis, pero cuando ya pasamos al tercero, cuarto, quinto año, la probabilidad de que se den resultados falsos positivos por trazas es bastante bajo. Pero de todas maneras, para el programa se solicita que esto lo evalúe el especialista, el referente clínico, para que tome la decisión si es una tuberculosis activa y si necesita tratamiento, o el paciente quedaría en observación. El resto, todo lo demás, cuando tenemos un resultado trazas, lo podemos declarar como un resultado positivo en el laboratorio y se puede iniciar tratamiento en esa persona. También tenemos, como les decía, el diagnóstico inicial de tuberculosis con detección de resistencia, pero tenemos otras plataformas que son las plataformas de complejidad moderada. Existen 4 plataformas que son las que se han recomendado, Abbott, Hain, Vidimax y Covas. La verdad que cuando uno revisa tanto sensibilidad y especificidad es bastante similar a lo que tiene la tecnología Expert. Lo que sí son equipos más grandes, por lo tanto son de mayor rendimiento y tienen el beneficio de que podemos tener el resultado de isoniazida y de rifampicina en el mismo momento, y que además podemos usar esta plataforma para hacer no solo el diagnóstico de tuberculosis, sino diagnóstico de multiplataforma o de varias enfermedades. Por lo tanto, puede ser más costo efectivo en la implementación en un laboratorio. Cuando revisamos acá en nuestro país, la plataforma que más ha tenido de este tipo de plataformas, en el fondo estas que son de mayor capacidad, el Vidimax es el que se ha implementado en algunos servicios de salud, sobre todo los que han centralizado el diagnóstico de tuberculosis, son servicios de salud más pequeños. En el fondo toda esta tecnología también es un PCR en tiempo real,
y lo que permite es detectar el complejo y tener esta resistencia a isoniazida y rifampicina en el mismo momento. A esta altura solamente ha estado recomendado para muestras pulmonares, pero con el paso del tiempo la verdad que se están probando distintos tipos de muestras sin tener ningún problema para el diagnóstico de la tuberculosis, muestras de orina, por ejemplo, en líquidos o en cualquier otro tipo de muestra. Tienen límites de detección bastante bajos, como ven ustedes, el Vidimax, que es el que se usa acá, declara un límite de detección de 0,5 unidades formadoras de colonia, o sea, de una unidad formadora de colonia yo ya podría dar un resultado positivo, y el estudio de susceptibilidad me lo podría dar solo con 6 unidades formadoras de colonia. La cantidad, el reporte va a ser igual que el del expert, detectado o no detectado, y los resultados de fármacos también. Y tiene la salvedad que da el resultado de la isoniazida si es una resistencia alta o baja, en el fondo en el resultado de la isoniazida, si es de resistencia baja isoniazida o alta isoniazida, pero no tiene la semi-cuantificación. Ese es el problema que tiene toda esta tecnología, que si bien dicen que son muy sensibles, no tienen una semi-cuantificación como la tiene el expert. Esa es la diferencia. Ahora son de mayor, cantidad de muestras a procesar por el día, por lo tanto no se recomiendan en laboratorios pequeños. El Expert XDR, que es la última tecnología que ha sacado la plataforma Expert, lo que viene a hacer es un PCR en tiempo real, pero es una prueba de reflejo. O sea, primero necesito hacer un Expert Ultra, saber el resultado de la tuberculosis, saber el resultado de la rifampicina y luego correr este cartucho. Y lo que hace este cartucho es que me permite la identificación de resistencia a isoniazida y quinolonas, que son importantes conocer para el diagnóstico, para el inicio de tratamiento en los casos resistentes que tenemos en la red. Por lo tanto, este cartucho lo que viene es aportar a hacer el diagnóstico de resistencia en el nivel local, en el nivel intermedio, y que nosotros como laboratorio de referencia no recibamos esa muestra y en el fondo el diagnóstico esté mucho más cercano al paciente y no que venga un laboratorio de referencia para obtener los resultados que antes teníamos acá a través del LPA. El LPA es la otra técnica que se hace como estudio de susceptibilidad, que se hace aquí en el país desde el año 2010 que estamos utilizando esta tecnología, y el año 2014 ya con la susceptibilidad universal a través de los cultivos de Mycobacterium tuberculosis. Es una técnica de PCR punto final, ya es una técnica que está un poquitito más pasada de moda que las otras, necesita una mayor cantidad de bacilos para su límite de detección, tiene la misma característica de informar detectado o no detectado, pero se demora un poco más, son técnicas un poco más complejas, necesitan laboratorios de biología molecular, son técnicas abiertas, por lo tanto puede haber una mayor probabilidad de contaminación. Los métodos convencionales que seguimos utilizando, como la baciloscopía y el cultivo, la baciloscopía tiene una baja sensibilidad y además no permite saber si una cepa es sensible o resistente, y ese es su problema. Y el cultivo líquido, si bien es un gold estándar y es el que se utiliza en el país en la mayoría de nuestros laboratorios, requiere laboratorios de mayor complejidad, de mayor costo y tiempo para obtener los resultados de diagnóstico de tuberculosis. Por lo tanto, estas dos tecnologías hoy en día están recomendadas para monitorear la respuesta al tratamiento, pero no para realizar el diagnóstico de casos. Otra de las técnicas bacteriológicas que están en la red es el cultivo. Tenemos cultivo en medio sólido y líquido. El cultivo en medio sólido, si bien ambos se pueden acoplar para estudio de susceptibilidad y de identificación, son muy específicos, son más sensibles que la baciloscopía, pero el problema del cultivo sólido es que necesita muchos días para obtener su resultado final, hasta 60 días para darlo negativo, por ejemplo, y un cultivo positivo puede estar a las 3 o 4 semanas. Requiere mayor entrenamiento y un laboratorio con mayor infraestructura. Y el cultivo líquido aumenta la sensibilidad en 10% del sólido,
Es más rápido, podemos tener un resultado negativo a los 42 días, pero es más costoso, necesitamos más infraestructura y es más propenso a contaminación en nuestros laboratorios. Y la vaciloscopía es una técnica sencilla, es fácil de realizar, es de bajo costo, pero el problema es que no podemos detectar o saber si es una micobacteria ambiental o una micobacteria del complejo tuberculosis, o tampoco podemos saber su viabilidad, o sea, si están vivos o muertos esos bacilos, o si ese bacilo es resistente o susceptible a algún fármaco, como nos da así la información del PCR. Y las pruebas de susceptibilidad convencionales, que son en medio sólido y líquido, en nuestro país ocupamos el líquido, todavía son necesarias de realizar, necesitan, eso sí, un laboratorio con mayor infraestructura, con personal calificado y un estricto control de calidad, pero son necesarios porque todavía nos permiten ahora realizar estudios de susceptibilidad a nuevos fármacos, como les decía, que hoy en día aún no tenemos un estudio de biología molecular para hacer el diagnóstico a los fármacos como bedaquilina y linezolid, que son necesarios para controlar el tratamiento de la tuberculosis resistente a rifampicina. Y tenemos otros métodos que están recomendados por OMS, que no son de uso habitual, pero que sí en nuestro país los utilizamos, que es la secuenciación. El secuenciamiento puede hacerse a través de métodos un poco más convencionales, como en la metodología de Sanger, que permite hacer el secuenciamiento del gen RPO beta, por ejemplo, completo, o de cualquier otro gen completo de la micobacteria, del Mycobacterium tuberculosis, y el NGS, que son secuenciamientos de última generación, que en el fondo igual los escucharon, que es lo que se hacía con el COVID, también la vigilancia molecular, de epidemiología molecular, pero estas tecnologías también nos permiten solucionar algunos problemas o realizárselos a algunos pacientes, porque son de mayor costo, que el programa necesite para tomar decisiones terapéuticas en casos más complejos. Nuestra red de laboratorios, para que ustedes sepan, está compuesta de acuerdo al nivel de complejidad. Tenemos el laboratorio tipo 1, que sería el laboratorio de referencia nacional, el 2 son los laboratorios intermedios y el 3 los laboratorios locales. En cada uno de ellos hay distintas técnicas que están implementadas. En el de referencia obviamente tenemos técnicas como susceptibilidad por medio líquido, tenemos los LPA, tenemos secuenciamiento. En cambio, los laboratorios intermedios, que generalmente están en los hospitales base, se encuentra baciloscopía, se encuentra cultivo, sobre todo cultivo líquido, y también pruebas moleculares. Y en los laboratorios locales tenemos laboratorios que hacen pruebas moleculares y baciloscopías aún. Hemos desarrollado una expansión de las técnicas bacteriológicas para la parte de biología molecular. Hemos ido implementando de a poco equipos en el servicio, en cada uno de los servicios de salud. Cada uno de los servicios de salud, los laboratorios intermedios, tienen un equipo de biología molecular, y con el tiempo hemos ido incorporando más equipos, ya sea a través de la tecnología de Expert, donde tenemos hoy en día 173 módulos activos para hacer diagnóstico de tuberculosis, y también a través de la tecnología del Vidimax, donde tenemos 4 equipos instalados en distintos servicios de salud, y últimamente se han ido implementando módulos de 10 colores que sirven para realizar la técnica o el cartucho XDR, que permite tener el perfil completo de resistencia en la red de laboratorio para el inicio del tratamiento, con el perfil de los fármacos más importantes para el inicio de tratamiento. Una cosa importante que tienen que saber ustedes es que la toma de muestra del diagnóstico, para el diagnóstico de tuberculosis, la vamos a hacer ahora a través de 2 muestras seriadas de expectoración por cada paciente, las que se enviarán al laboratorio solo con una solicitud, y esto cambia un poco con lo que hacíamos antes, que tomábamos una muestra inmediata y otra matinal. Ahora estamos pidiéndole que ojalá sean 2 muestras inmediatas con el paciente, o en su defecto, si no tienen dónde tomar esas muestras, que puedan ser 2 muestras matinales,
pero que se envíe solo un formulario de investigación bacteriológica, ya que necesitamos o le vamos a hacer a esa muestra solo biología molecular, y ya no todas las técnicas que hacíamos en la norma anterior, que se hacía baciloscopía y cultivo a ambas muestras, sino que ahora vamos a realizar solo una muestra para biología molecular. Esta es la solicitud de investigación bacteriológica con la que se pueden encontrar en los centros de salud, donde vamos a tener toda la información del paciente, donde es muy importante aclarar para qué solicitamos este estudio, si es para pesquisa, si es para sospecha clínica, control de tratamiento, sospecha de micobacteria no tuberculosa, persistencia de síntomas. ¿Y esto por qué? Porque el laboratorio necesita saber esto para tomar decisiones y así saber qué técnicas le va a realizar en el laboratorio. También tenemos los antecedentes de tratamiento, si caso nuevo, previamente tratado, o previamente tratado, pérdida de seguimiento, si es sospecha de fracaso, el tipo de muestra y los grupos vulnerables, que como les decía era muy importante trabajar con los grupos vulnerables, focalizar la búsqueda de casos en estos grupos y toda la información del solicitante y las fechas de las tomas de muestra. Para terminar, la recomendación de la OMS en el fondo del nuevo diagnóstico de la tuberculosis nos hace y nos dice que reemplacemos las pruebas convencionales como BK y cultivo y las pruebas de susceptibilidad convencional por estas pruebas moleculares, que pueden ser con las tecnologías ExPERT, con las tecnologías TrueNAT o con estos métodos comerciales de complejidad moderada que permite realizar tanto el diagnóstico de tuberculosis como el estudio de susceptibilidad, y que reemplacemos nuestra prueba de susceptibilidad convencional con estas pruebas moleculares que realizan estudios de susceptibilidad molecular como el LPA, el ExPERT XDR, o también con esas dos técnicas podemos hacer el reemplazo para el diagnóstico de la tuberculosis con resistencia. Y las plataformas que ustedes van a encontrar, como ya les he dicho en toda esta clase, son estas dos, las que están en mayor uso en nuestro país, la plataforma ExPERT y la plataforma Vidimax, que son las que se pueden encontrar y son las que estamos en el fondo desarrollando y realizando el diagnóstico de TB y de resistencia en la red de laboratorios del país. Como resumen, vamos a hablar entonces de localización de casos y de diagnóstico. En la población vulnerable, entonces, nosotros tenemos que, si reconocemos a este sintomático, esta persona con síntomas respiratorios, y sabemos que es de una población vulnerable que fue ya descrita, le vamos a tomar una muestra de esputo y le vamos a realizar un PCR, que es la técnica recomendada hoy en día para el diagnóstico de inicio de la tuberculosis. Cuando tenemos población general, vamos a aplicar los criterios de CPT, o sea, si es población general, vamos a preguntarle si tiene signos y síntomas de tuberculosis. Si los tiene, le vamos a tomar una muestra y la vamos a enviar al laboratorio para realizar este PCR como diagnóstico de inicio. En los contactos vamos a realizar una radiografía de tórax y vamos a tomar una muestra de esputo si hay síntomas de cualquier duración. Y en el laboratorio se va a tomar la decisión de hacer un PCR y un cultivo a esa muestra para aumentar sensibilidad en estos casos especiales, en estas búsquedas de estos casos especiales para tuberculosis. En los VIH también vamos a realizar una radiografía de tórax y vamos a tomar una muestra de esputo si existe algún síntoma con cualquier duración, y vamos a realizar una PCR, un cultivo y una BK si se lo pide algún médico por si sospecha de una micobacteria no tuberculosa y el PCR les saliera negativo. Y tenemos también los privados de libertad, las personas con silicosis, que vamos a tomar también una radiografía y vamos a tomar una muestra de esputo si hay síntomas por más de 2 semanas, y le vamos a hacer a estas personas también una PCR. Y en las muestras extrapulmonares, que las vamos a tomar de acuerdo a todas las indicaciones que hace el Laboratorio de Referencia Nacional, vamos a tomar esas muestras y todas las muestras extrapulmonares van a tener un PCR y un cultivo para micobacterias. Y en las muestras PCR positivo vamos a tener una muestra de esputo, o sea, esa muestra, la que nos sale positivo por PCR, perdón, la vamos a cultivar y la vamos a enviar al laboratorio de referencia para continuar la vigilancia de la resistencia al resto de los fármacos, como ya les comenté durante la exposición. Eso era lo que yo les quería comentar.
Toda esta información, el capítulo 4 y 5, se encuentran en la nueva norma técnica para el control y la eliminación de la tuberculosis, donde ahí está bastante detallado también cómo hacer la localización de casos y cuáles son, de qué manera y cómo vamos a realizar el diagnóstico de la tuberculosis en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Fabiola, por tu presentación. Tuvimos un problema con el chat en la presentación anterior, así que ahora estamos recibiendo preguntas para ambas presentaciones. Ya tengo algunas. Antes que nada, quería decirles que no se abrumen con las técnicas de laboratorio, es harta información, pero en el fondo, desde atención primaria, ustedes van a solicitar una muestra de esputo para pesquisa, y es el laboratorio el que, si ustedes llenan correctamente el formulario, es el que sabe qué pruebas tiene que hacer, no es que ustedes las tengan que pedir, ¿ya? Así que no hay que aprenderse esto de memoria, pero sí saber que es súper importante que recuperemos la pesquisa y que superemos los números de pesquisa que teníamos anteriormente a la pandemia. Y vamos a hablar de algunos detalles con las preguntas que ustedes están haciendo. La primera pregunta que aparece aquí en el chat es justamente, preguntaba Antonia si la muestra de PCR sigue siendo la de esputo, y ella quiere saber si necesita cumplir con la cadena de frío. ¿Podrías explicarnos, Fabiola, cómo se hace esto de la mantención y el traslado de las muestras? Sí, la muestra de esputo sigue siendo la muestra que vamos a tomar siempre para el diagnóstico de tuberculosis, y lo que necesitamos es mantener las muestras siempre refrigeradas. Se pueden ocupar refrigerantes, unidades refrigerantes, se pueden guardar en un refrigerador que esté específico para guardar muestras de tuberculosis. Y luego llegar al laboratorio. Por lo tanto, sí es necesario que cumpla esta cadena de frío. Es necesario que haga esa cadena de frío, y los mismos programas locales, los del Servicio de Salud, compran unidades refrigerantes, compran refrigeradores para mantener estas muestras y enviarlas así al laboratorio. Muchas gracias. Para Nadia, de la presentación anterior, Tomás quiere saber si la norma técnica no se cumple y se ha informado a los directores de la PS o a los encargados comunales, y no pasa nada. ¿Con quién debemos comunicarnos? Bien, gracias por esa pregunta, Tomás. Como les mostraba yo en esta especie de mapa del programa de la organización, existen referentes del programa en el servicio de salud que corresponde al territorio donde está ese establecimiento, y también en la Seremi de salud de esa región. Entonces, si eso ocurre y no hay una corrección de la conducta intraestablecimiento, o como dice la pregunta, con los referentes a nivel del Departamento de Salud Municipal, se debe contactar a los referentes. Lo más operativo es el servicio de salud, porque ellos tienen injerencia sobre el funcionamiento del programa en los diferentes establecimientos. Pero si el incumplimiento de la normativa se sostiene en el tiempo, perfectamente se puede comunicar con la Seremi para que incluso se puede llegar a tomar medidas administrativas si es que no hay corrección de la conducta en el establecimiento. Recordarles también, es importante que la norma técnica establece que la responsabilidad de las acciones del programa en el establecimiento es de la dirección del establecimiento, ¿ya? Y esto es una forma de respaldar administrativamente a los equipos de tuberculosis de cada establecimiento, que no están solos, porque la responsabilidad final es la de su director o directora. Sí, aprovecho de complementar que, como es una norma técnica, esto sí o sí se tiene que cumplir, tiene un mandato legal, no es lo mismo que una guía clínica ni que una orientación. Una norma tiene un mandato legal, y si no se cumple, amerita medidas administrativas, así que ojo con eso. Otra pregunta que tenemos acá de Rubén, para Fabiola: ¿cuáles son los problemas más comunes en el flujo de diagnóstico y seguimiento? En el flujo diagnóstico y seguimiento, yo creo que no llenen bien el formulario de la solicitud de muestras, y por lo tanto, al no tener completa esa información, el laboratorio no puede completar todos los estudios necesarios que le vamos a hacer. Como dice Tania, toda esta información de conocer cuáles son las técnicas que utiliza el laboratorio, son obviamente para que ustedes conozcan cómo se hace todo el proceso, pero es el laboratorio el que toma decisiones. Y si el laboratorio tiene toda la información en ese formulario, en el nuevo formulario,
el laboratorio no va a poder saber si tiene que hacer o no un cultivo extra o si tiene que continuar realizando otras técnicas en el laboratorio. Por lo tanto, eso es uno de los principales problemas que tenemos con el flujo diagnóstico, y que no envíen las muestras de manera rutinaria al laboratorio. O sea, si yo estoy en un centro y solo hago derivación a un laboratorio una vez a la semana, la verdad que tampoco me sirve, porque necesito pensar que a lo mejor alguna de esas muestras se tiene que ir a cultivo, y para hacer un cultivo necesitamos la muestra lo más fresca posible. Por lo tanto, también ahí tenemos que tener una coordinación de enviar las muestras, ojalá todos los días, a los laboratorios para que puedan ser procesadas a su debido momento. Sí, complementar también, Fabiola, y recordarles que esta localización de casos, el CPT, no es un examen que lo pida solamente los médicos. Aquí en esta capacitación vemos, ustedes como público son los EDF, pero tienen que saber que este es uno de los únicos exámenes que puede pedir hasta los administrativos en el establecimiento, y eso es lo que uno espera, que todo el mundo esté pidiendo. Pero para eso también necesitamos que estén todos capacitados en cómo llenar bien este formulario. Hugo nos pregunta por la presentación de Nadia, ¿cuál es la forma de acceder al tratamiento en alguien del sector privado que presenta diagnóstico de tuberculosis? Y si el seguimiento se hace en APS en este caso, ¿o dónde? Bien, cuando se diagnostica un caso de tuberculosis en el sector privado, esa persona tiene que realizar su tratamiento en el sector público, ¿ya? Lo va a hacer en la atención primaria, en el centro que más le acomode según su domicilio o lugar de trabajo, ¿ya? Igual que una persona que pertenece previsionalmente al sector público, ¿ya? Si se diagnosticó en el sector privado, lo que debe ocurrir es primero que el establecimiento privado haga la notificación obligatoria, ¿ya? Eso es súper importante para que figure desde ya en los registros del programa el caso diagnosticado en el sector privado. Además, debe existir una comunicación entre los establecimientos privados y el programa de tuberculosis a través de las Seremis de salud. Entonces se va a generar una alerta que va a decir esta persona tiene un diagnóstico, y se va a derivar a esa persona a la atención primaria que le quede más cerca de su domicilio, ¿ya? También puede ser la más cerca de su lugar de trabajo, y eso es válido para todas las personas en tratamiento. Entonces se deriva al paciente o la paciente del sector privado donde se hizo el diagnóstico a el establecimiento de atención primaria público que más cercano le quede. Es muy importante, y esto no sé cómo enfatizarlo más, es tremendamente importante que el personal administrativo de la atención primaria conozca esta situación, conozca que el tratamiento de la tuberculosis es gratuito en el sistema público para todas las personas. ¿Por qué? Porque con frecuencia nos llegan avisos de que una persona fue, entre comillas, rechazada de la APS a la cual acudió por indicación de su tratante o por indicación de la Seremi, porque llega allá y le dicen usted tiene ISAPRE, usted no tiene que atenderse acá, y lo rechazan. Entonces eso ni siquiera alcanza a llegar al equipo de tuberculosis del CESFAM. Ocurre en el mesón, en el SOME. Entonces es muy importante que las personas que atienden ahí como primera línea de entrada del establecimiento conozcan esa normativa. Gracias. Antonio nos pregunta por el cuantiferón y por el PPD, eso lo vamos a dejar para la clase que viene a continuación, que es de tuberculosis latente. Así que queda pendiente, Antonio. Romina dice que tiene una duda sobre la disponibilidad de pruebas de PCR. Si acaso en todos los servicios de salud se puede hacer el PCR. ¿Hay? Sí, en todos los servicios de salud hay por lo menos un equipo que hace PCR. Pero las redes en este momento se está empezando a expandir, por lo tanto, dependiendo mucho de cómo se está organizando a nivel local ese servicio de salud, van o no van a tener ese resultado. A lo que voy, que hay algunos servicios que están centralizando, hay unos servicios que todavía tienen peca y cultivo en algunos lugares que están más alejados del laboratorio intermedio. Pero se está empezando, o sea, se está expandiendo, y la idea es que de aquí ya al próximo año tengamos todo el diagnóstico por diagnóstico de inicio de PCR. Hay en algunos lugares que todavía queda el uso de la vaciloscopía como diagnóstico de inicio, pero son los menos. Sí,
Bueno, a futuro la idea es que todo sea con Que PCR, todos tengan eso. pero debería ser la mayoría en este caso. Así que sí, pidan nomás. Maite pregunta si existe un tiempo límite para tomar la muestra de esputo desde la sospecha. O sea, nosotros por algo decimos que la muestra tiene que ser inmediata. O sea, cuando uno tiene la sospecha de que es una tuberculosis, lo ideal es inmediatamente derivar a ese paciente y que se le tome la muestra ahí, inmediatamente, para poder pesquisarlo, para poder tener a ese paciente y ver si tiene o no tiene tuberculosis. Por lo tanto, mientras más rápido actuemos durante la sospecha, es lo mejor. Claro, o sea, no es que después no pierda y no se pueda tomar, pero Exacto. recuerden Puede que es haber una urgencia, o sea, estamos hablando de una enfermedad que se contagia. Por lo claro. tanto, hay que sacar rápidamente ese caso de la comunidad como caso contagioso y para eso necesitamos el diagnóstico. Por eso que la muestra es inmediata. Preguntan acá también si basta con el antecedente de exposición a sílice o debe tener diagnóstico de silicosis, ya que lo nombramos como una población vulnerable. Puede Nadia. ser exposición a sílice. Eso es Sí. lo que está en la normativa. Ahí me gustaría mencionar que hay que recordar que el diagnóstico de silicosis como tal en Chile está muy subdiagnosticado, ¿ya? Y eso es algo que nosotros hemos trabajado en conjunto con el Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud. El diagnóstico de silicosis tiene muy baja cobertura, por lo tanto una persona con antecedente de exposición a sílice puede perfectamente ser una persona con silicosis que no tiene su diagnóstico hecho, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, que la exposición a sílice por sí sola aumenta el riesgo de tuberculosis. No es necesario que la persona tenga diagnosticada la silicosis, que además, por ser una enfermedad laboral o profesional, tiene un proceso diagnóstico que puede ser muy largo. Por lo tanto, muchas personas no se han sujeto todavía, no se han sometido a ese proceso, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, cualquiera de las dos es válida para considerar los factores de riesgo. Las preguntas de contactos las vamos a dejar para la clase de los contactos. Aquí Hugo dice que él trabaja en APS de la región de Los Ríos y dice que solo hay formularios para baciloscopía para enviar los esputos. Dice si este mismo formulario se usa para la técnica molecular o tienen que esperar o llevan a llegar los nuevos formularios. A ver, igual con la nueva normativa hubo cambio de formularios y muchos de los servicios de salud aún no los cambian. Están esperando los formatos que fueron liberados durante esta semana y tienen que hacer cambio de formato. Ahora da lo mismo en el formato que tú lo envíes porque es el laboratorio el que toma la decisión. O sea, es el laboratorio el que va a tomar la decisión de hacer el PCR. Tú no necesitas decirlo porque en el fondo si ya tomas una muestra, el laboratorio sabe que le tiene que realizar un PCR a esa muestra. Así que son dos cosas. Primero que el formulario va a cambiar y que tiene que llegar el que yo les mostré en la presentación. Y segundo, que con solo llenar ese formulario el laboratorio toma la decisión y hace el examen que le corresponde a ese paciente. También preguntan acá cuánto tiempo se puede tener sin refrigeración las muestras. Dice, si no contamos con unidades refrigerantes, nos encontramos en una posta rural. La verdad que eso es durante el mismo día. No puede haber, no se puede esperar más tiempo si uno no tiene unidades refrigerantes. Si uno tiene unidades refrigerantes podríamos esperar hasta 5 días, pero sin unidades durante el mismo día tiene que llegar la muestra. Es por eso que ahí es importante comunicarse con los encargados del servicio de salud y pedir que aquí esto es tan simple como tener una caja de Plumavit con unidades refrigerantes, o sea, no necesitamos un refrigerador, no necesitamos algo muy sofisticado, sino que una caja de Plumavit con una unidad refrigerante que se vaya cambiando diariamente permite mantener esa muestra en buena, que no se descomponga antes de llegar al laboratorio para su procesamiento. Correcto. Así que todos deberían tener hasta las postas rurales su cajita. Sí. Rosario pregunta, ¿cuánto tiempo de licencia médica debe tener los pacientes con tuberculosis y los contactos? ¿Y quién emite esta licencia? Nadia. Ya, la licencia médica tiene que ser emitida por el médico tratante. ¿Ya? Recordemos que la tuberculosis, como ya les explicamos y también lo vamos a conversar también parte de la clase de tratamiento, se maneja en la atención primaria.
¿ya? Por lo tanto, el médico tratante es el médico de APS, del equipo de tuberculosis, que ingresa al paciente al tratamiento, que en el fondo indica el inicio de tratamiento. Ese médico es el que tiene que emitir la licencia médica. La licencia médica para las personas con tuberculosis va a depender primero de la condición clínica del paciente, obviamente. ¿Ya? O sea, si un paciente tiene una condición clínica que amerita reposo laboral, el reposo se tiene que extender por el periodo que la persona esté en esa condición. Del punto de vista epidemiológico, de control de infecciones, la norma técnica establece que la persona se considera que transmite la enfermedad o, entre comillas, contagiante durante las primeras 2 semanas de tratamiento efectivo. Y tratamiento efectivo quiere decir que se toma todas sus dosis de esas 2 semanas. ¿Ya? Si el paciente completa 2 semanas completas de sus dosis, todas administradas, el paciente ya podría estar en condiciones de no transmitir la enfermedad. Y si clínicamente está en buenas condiciones, no requiere reposo laboral a partir de esas 2 semanas. Pero como digo, el punto de vista clínico es fundamental, porque si tienes una persona con una tuberculosis avanzada, que está emaciado, que está con disnea, o sea, ese es otro escenario, ¿ya? Y ahí el reposo médico, o sea, el reposo laboral obviamente va a ser más largo. Michelle nos pregunta en cuanto al seguimiento de casos, si existe alguna instancia de comunicación con otros equipos de tuberculosis en los casos de traslado, modificación de domicilio. Existe en la norma técnica, se establece el flujo de información para hacer un traslado por cambio de domicilio. ¿Ya? Lo que está establecido es que el establecimiento donde el paciente se está tratando, una vez que se entera de que va a haber un cambio de domicilio, tiene que llenar un formulario de traslado que también está disponible en el sitio web de DIPRESE, que lo pueden utilizar. Y ese formulario, con copia de la tarjeta de tratamiento, todos sus registros, sus exámenes, tiene que ser entregado una copia al paciente y el resto, todo, o sea, una copia de todo lo demás, se tiene que enviar al equipo técnico de tuberculosis del servicio de salud donde yo estoy. ¿Ya? Porque es el servicio de salud el que va a tener que dar aviso al otro servicio que va a llegar ese paciente allá. ¿Para qué? Para que ellos sepan cuándo va a llegar y si la persona no llega a tratamiento puedan hacer oportunamente el traslado. Fíjense que el informe de traslado incluye la dirección del domicilio donde el paciente reside y donde va a residir. Entonces es muy importante que esa información esté completa para que se pueda hacer los rescates en caso que la persona no llegue al tratamiento en el otro domicilio. Si el traslado se hace dentro del mismo servicio de salud, igualmente se tiene que informar al equipo técnico del servicio de salud para que sean ellos quienes pongan en antecedente al otro establecimiento que va a recibir al paciente. ¿Ya? Entonces eso, el flujo no es complejo. Desde mi posición como establecimiento tratante, tengo que llenar el formulario y entregar toda la información del paciente al paciente y a mi servicio de salud para que se haga la coordinación desde el servicio. Gracias. Aquí Sofía Orellana pregunta, que han preguntado varios y vamos a repetir lo que ya dijimos. Ustedes no tienen que pedir el examen específico, ustedes solicitan la muestra de esputo para pesquisa de tuberculosis y llenan el formulario, el que tengan en este momento. Es el laboratorio el que va a decidir qué examen le hace. Cuando los laboratorios ya tienen instalado la PCR y tienen capacidad, les va a llegar resultado de PCR. En algunos casos que el país todavía no lo tiene, como aparecen acá en algunos chats, probablemente les llegue vaciloscopía, pero ustedes no deciden qué pedir, ustedes piden pesquisa de tuberculosis. ¿Okay? El laboratorio decide cuál es el algoritmo que se aplica. Aquí Isidora pregunta por cómo puedo estar segura que un paciente fue expuesto a sílice o solo sospecha frente a trabajadores en minerías. Existe por parte de salud ocupacional, como programa de salud, un listado de ocupaciones que se consideran expuestas a sílice y existe una forma de hacer lo que se llama una entrevista ocupacional, ¿ya? Que es como una especie de checklist para saber en qué se ha desempeñado la persona del punto de vista laboral que pueda o no estar expuesta a sílice. ¿Ya? Como programa de tuberculosis, cualquiera de nosotros que está
que trabaja en el programa de tuberculosis que no trabaja en salud ocupacional, se puede hacer un poco difícil, porque minería es lo que se nos viene a la mente, pero existen varias otras ocupaciones que también exponen a los trabajadores a sílice. Entonces, lo que se está trabajando actualmente es un protocolo conjunto de salud ocupacional y tuberculosis para que estos flujos de información queden zanjados en una norma, ¿ya? En un protocolo específico que va a llegar a todas las mutualidades y todos los organismos que tienen que ver con la salud ocupacional. Desde nuestro punto de vista, lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer como programa es difundir un pequeño listado de ocupaciones que pueden estar vinculadas a la exposición a sílice. Eso va a ser también publicado en el sitio web de DIPRESE junto con los manuales de procedimientos para las diferentes áreas del programa. Entonces, en el manual de procedimiento va a estar el detalle operacional, el detalle de qué es lo que tengo que preguntar. Porque claro, como dice Isidora, el tema de la minería es lo primero que se nos viene a la mente, ¿ya? Pero existen otras ocupaciones que no estamos tan conscientes siempre de esa exposición, ¿ya? Así que eso se va a formalizar con un manual específico. Gracias, Nadia. Para la Francisca, que dice si hay que esperar vaciloscopía negativa para terminar el aislamiento, eso me imagino que pregunta por un aislamiento hospitalario, porque los pacientes no están aislados cuando se tratan por tuberculosis normalmente, pero la vamos a dejar para la clase de tratamiento, ¿ok? Porque tengo más preguntas y lo vamos a enfocar a los dos temas que vimos porque vamos a seguir conversando de esto, para que te acuerdes, Nadia, de recalcar eso. Aquí pregunta del laboratorio. Cuando el paciente presentaba trazas sin criterios del CPT, ¿por qué médico debería ser evaluado? ¿Del centro, del servicio o cualquiera? Todos los servicios de salud tienen un médico referente clínico que está designado, que trabaja con el programa de tuberculosis. Por lo tanto, es ese médico referente clínico, que generalmente está en el hospital o en los centros de diagnóstico, es el que va a revisar a ese paciente y el que va a tomar la decisión si es un caso activo de tuberculosis o no. Correcto. La doctora Volpi nos pregunta algo relevante con respecto a la notificación. Dice, ¿desde cuándo, de qué momento se realiza el ENO? ¿Desde que pido la muestra como sospecha o desde que da el resultado positivo? Acuérdense de la clase que vimos la semana anterior sobre las ENO y lo que era notificación de 24 horas o la inmediata. La tuberculosis era una enfermedad de notificación en 24 horas. ¿Nadia? ¿Cuándo Sí. se muere ENO? La notificación de la tuberculosis es con el caso confirmado. No existe la notificación de la sospecha de tuberculosis. Por lo tanto, si yo tengo la sospecha, pido el examen para pesquisa, todavía no lo voy a notificar, ¿ya? El ENO, la notificación obligatoria, como bien dice Tania, es diaria para la tuberculosis, o sea, en 24 horas, y es de caso confirmado. Recordemos que los casos que no tienen confirmación bacteriológica, que se diagnostican por clínica, por ejemplo, muchas veces los extrapulmonares, que se diagnostican por biopsia o por imágenes, en la confirmación se considera del momento que yo decido tratar, porque ahí es donde tomé la decisión de que esa persona tiene una tuberculosis, ¿ya? Entonces esa sería la confirmación. Gracias. Aquí Francisca también pregunta por la licencia, si pido examen de pesquisa, ¿tengo que darle licencia médica al paciente? Bueno, ahí es la misma respuesta que dio la Nadia anteriormente. La licencia tiene que ver con el estado clínico del paciente, no con si tiene o no tuberculosis. Después, si nosotros queremos hacer la parte epidemiológica de que no trabaje durante las 2 primeras semanas en que va a estar todavía probablemente contagioso, eso es otra cosa, no se puede dar licencia. Pero mientras no pase eso, depende de cada paciente cómo nosotros lo vemos si amerita o no el reposo. No hay una indicación específica para esto. Y la última pregunta, ¿podemos pedir en APS detección de tuberculosis en orina? Dice que le tocó una tuberculosis vesical que tenía ITU con cultivos negativos. En general, toda la parte de la tuberculosis extrapulmonar la piden los especialistas. Ahí es donde se piden las muestras de tuberculosis extrapulmonar. Ahora, si uno en la APS quiere tomar la muestra, yo creo que ahí tiene que tener muy claro que el transporte tiene que ser diario, que se tienen que coordinar una serie de factores, y por eso nosotros siempre recomendamos que sea más del nivel de especialidad que de la APS la toma de este tipo de muestras.
¿Nadie? Sí, del punto de vista normativo, el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar es del nivel secundario. ¿Ya? La tuberculosis extrapulmonar debería ser diagnosticada por un especialista. Por supuesto que en el caso de la piuria aséptica, ¿cierto? Podemos tener sospecha, porque sabemos que ese es un motivo para sospechar tuberculosis de las vías urinarias, ya sea renal o vesical, como menciona Hugo. Pero recordemos que ese nivel de complejidad del diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar es del nivel de especialista. ¿Ya? Entonces, la idea es que ese paciente sea derivado de la manera más pronta posible como sospecha de tuberculosis extrapulmonar para que sea evaluado por el especialista. Y ahí se va a indicar la toma de muestra que corresponda. Probablemente también va a requerir imágenes, entonces se va a hacer una evaluación más completa en el nivel secundario. Nadia, ¿y eso aplica también para los hospitales comunitarios? Recordemos que aquí varios EDF son trabajadores de hospitales de baja Sí. complejidad. Mira, la norma establece que debe ser el referente clínico, este especialista que yo les nombraba, que es el especialista que va a ser referente del programa para los casos que van al nivel secundario. Por supuesto que existen salvedades que pueden tener que ver con la distancia geográfica, con el grado de complejidad del establecimiento. Si existe la capacidad de coordinarse adecuadamente con el nivel secundario que tengo de referencia, comunicarse en conocer el caso y a la vez comunicarse con el laboratorio que va a recibir la muestra para que le den indicaciones de cómo se debe conseguir esa muestra, cómo se obtiene, cómo se transporta, cómo se conserva, claro, se podría hacer en un hospital comunitario si es que se tiene esas precauciones, que se tenga esa coordinación directa con el nivel de referencia para evitar que la muestra se pierda en el sentido de que no sea tomada adecuadamente y se pierda la oportunidad de diagnóstico. Bueno, muchas preguntas, muchas gracias por el interés. Vamos a seguir conversando del tema, así que estén atentos porque van a salir más dudas. Como les conté al principio, esto es un pincelazo de lo que es tuberculosis. Normalmente las capacitaciones son mucho más largas para quienes se hacen cargo y mucho más detalladas. Así que también los animo a que si quieren hacerse cargo están cordialmente invitados. Vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos para no demorarnos tanto y volvemos con las otras clases.